Hola queridos amigos, les damos la bienvenida al segundo módulo de Pedagogía y Didáctica de la Catequesis. Este espacio formativo en el cual queremos poner en diálogo la catequética con la pedagogía. Recordemos que la catequesis es muy importante que nosotros podamos definirla en cuanto a disciplina. En cuanto a definiciones de la catequesis, nosotros vamos a decir que catequesis es el proceso comunitario eclesial por el cual toda la comunidad eclesial se dispone a anunciar y profundizar el misterio de Cristo en el corazón del hombre, cuyo horizonte será proponer a Jesús y al Evangelio como estilo de vida, la buena nueva como anuncio del Evangelio, un Dios cercano que se hace hermano de nosotros. Y el horizonte final será que se sumen a la comunidad discipular, la comunidad de discípulos misioneros de toda la Iglesia, para que ellos también descubran su lugar y su misión en la Iglesia y en el mundo, para desde allí también anunciarlo a Jesús, para que todos tengan vida y vida en abundancia. Este proceso de catequesis, como hemos repasado en el módulo anterior, vamos a ver que tiene distintas etapas. Una etapa de primer anuncio, ¿sí? Es decir, una etapa de propuesta y un anuncio querigmático para que la persona empiece a descubrir quién es Jesús. La catequesis será una segunda instancia en donde se profundice ese misterio y de alguna manera se vuelva objetivo, concreto, el discipulado. Por eso podemos decir con toda razón que la catequesis es el tiempo del discipulado. Por lo tanto, es un tiempo formativo y educativo. Y hoy me gustaría que nos pudiéramos un poco centrar en el proceso pedagógico del discipulado, que es la pedagogía propia de Jesús. Les propongo que analicemos un texto del Evangelio, en donde nosotros podamos ver cómo se establece esa relación de discipulado. Vamos al texto. Tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, del 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Qué hermosa lectura nos ha regalado, ¿no? Y es un verdadero paradigma de un proceso discipular. Lo primero que vamos a ir descubriendo dentro de la pedagogía de Jesús, y podemos decir de este proceso que hace, el primero es el de cercanía, ¿no? Jesús se acerca y tiene una capacidad de
observación de los demás, tiene una capacidad de contemplar, porque no es lo mismo ver, no es lo mismo llegar, escuchar simplemente, que contemplar. Jesús contempla, es una mirada profunda de la historia, es una mirada profunda de la realidad, es una mirada profunda de las personas. Pedro no se siente parte dentro de la multitud que lo va siguiendo a Jesús. No en vano Lucas dice que está a las orillas del lago. No lo ha ido a buscar a Jesús, no forma parte de esta multitud que lo busca a Jesús, que no significa que Pedro no sea un buscador de Dios, ¿sí? Pedro es un pescador. Pedro es un pescador que está limpiando sus redes. Después de una noche infausta, porque no ha podido pescar, porque no va a tener que llevar a su casa ese día. Va a ser un día complicado porque no tienen que vender, no tienen que ofrecer. Jesús llega y fíjense, el primer gesto, le pide una gauchada a Pedro. ¿Qué va a hacer que con su barca? ¿No? El primero me parece que es muy importante. Jesús no se muestra soberbio o autosuficiente frente a Pedro. Se muestra vulnerable. Yo me pregunto, ¿hay procesos catequísticos cuando un catequista se muestra invulnerable, soberbio y autosuficiente? Para que haya proceso catequístico, el catequista no tendrá que ser un poco vulnerable al otro, saberse necesitado, establecer alianzas con el otro, encuentros, vínculos. Muy interesante. Aprovecha esa situación para desde la barca anunciar, pero es claro que hay algo. Le está anunciando Pedro, no le está anunciando solamente a la multitud. Pedro está en la barca, él piensa que le está haciendo una gauchada a Jesús habiéndolo llevado a la barca, pero él está escuchando el mensaje de Jesús, ¿no? Pero no se siente aún involucrado. Piensa que el anuncio de Jesús es para otros, que Dios les está hablando a otros. Por eso es muy importante este clic que le hace hacer Jesús a Pedro. Navega mar adentro, ¿no? Le empieza a hablar en sus propios códigos. Muy interesante que nosotros nos fijemos en la pedagogía de Jesús, cómo Él sabe manejar el grupo grande sin dejar de atender a las personas concretas. Es decir, todo proceso discipular es un proceso comunitario, la comunidad que escucha, pero es un proceso personal y que personaliza el proceso formativo. Pedro necesita algo nuevo, algo distinto. Pedro necesita una empatía especial del Señor que le va a encontrar de manos de Jesús, ¿no? Es allí cuando, ¿no?, se descubre el milagro de la pesca y Pedro lo reconoce como Señor y como Maestro. ¿Pero por qué? ¿Simplemente por el milagro de la pesca? Sin lugar a duda, el prodigio de la pesca confirma en Pedro una intuición que él ya viene rumiando, diría el cura Brochero. Rumiando. Le ha hecho descubrir la realidad con ojos nuevos. Lo ha gestado un discípulo, pero el discípulo se ha gestado porque ha habido un vínculo. Por eso, para que haya un proceso, para que haya un aprendizaje vital, para que justamente la persona se sienta transformada por lo que se le transmite, es imprescindible el comienzo, el vínculo. El vínculo.
no hay proceso pedagógico sin vínculo. El vínculo me define una determinada pedagogía. ¿Qué tipo de vínculo establece Jesús? Yo los invito a que, como consigna de este trabajo, podamos narrar con nuestras propias palabras cómo es el vínculo que establece Jesús, y que también nosotros busquemos en otros pasajes del Evangelio de Lucas otros llamados de Jesús y de qué manera, qué pasos va dando él para establecer un vínculo pedagógico, un vínculo de anuncio, un vínculo que se hace evangelizador, un vínculo que hace de extraños discípulos y apóstoles. Los invitamos a eso. Muy bien, ya llegando al final de nuestro pequeño módulo formativo, los vamos a poner en contacto con algunos textos que nos van a ayudar a poder profundizar en algo de la pedagogía de Jesús aplicada a los procesos de catequesis. También los vamos a invitar a que puedan ver, lo vamos a poner en el link, un video sobre la pedagogía de Pedro Poveda, el gran sacerdote español que de alguna manera viabilizó o actualizó la pedagogía de Jesús en un contexto concreto. Así que los invitamos a escuchar la conferencia de la doctora Isabel Pinzemín sobre la pedagogía del padre Pedro Poveda en un video adjunto. ¿Todo listo para empezar? Los animamos a que sigan, a que se entusiasmen, a que se apasionen por la pedagogía de Jesús, una pedagogía para la catequesis. Ánimo y nos estamos encontrando.